Muy buenas, gente maravillosa, y gracias por estar aquí otra vez conmigo hoy en Cabezas, Corazones Sanos, Sonrientes. Para aquellos que me habéis escuchado ya varias semanas, me voy a repetir otra vez, pero para los que nos acompañan hoy por primera vez, pues decirles que este es un espacio en el que fomentamos la salud mental y lo hacemos desde un punto de vista en el que el alma, la mente y el cuerpo están íntimamente relacionados, son una unidad y nosotros cuidamos de los tres aspectos porque si no, no podemos tener nunca felicidad y salud. Siempre tomamos una actitud o tenemos una actitud de cariño, de respeto y de aceptación, y siempre somos conscientes de que somos parte de un universo, todos formamos parte de ese universo, todos somos las Cs y las S, los eslabones de la cadena, las iniciales de las letras, y cuidamos de nosotros, de cada uno de nosotros, nos cuidamos a nosotros mismos, nos apoyamos y cuidamos de nuestro mundo también. La semana pasada hablé del trastorno de déficit de atención e hiperactividad y dije que hoy iba a hablar un poquito de casos más concretos, más prácticos, de cómo se presentan estos chavales, estos niños y estos adultos con el trastorno. Entonces eso es lo que voy a hacer hoy, ¿de acuerdo? Recordaros que mi nombre es Luisa Sanz y que soy una adjunto en psiquiatría infanto-juvenil. Trabajo en Inglaterra y mis diapositivas están en inglés por ese motivo. El trastorno de déficit de atención, lo que hoy me voy a centrar en casos del trastorno único, sin otros trastornos añadidos. O sea, no va a ser déficit de atención con autismo, con el espectro de niños en el espectro autista, no va a ser con depresión o con anorexia, va a ser el trastorno de déficit de atención e hiperactividad solo, ¿vale? En niños con una inteligencia media, no van a ser niños muy inteligentes ni con dificultades del aprendizaje, media, y voy a hablar de los dos tipos, del tipo hiperactivo y del tipo de falta de atención. Del tipo hiperactivo empezaré voy a hablar del niño, del adolescente y del adulto, cómo se presentan a través de distintas edades, ¿vale? Pues el niño de 5, 6, 7 años. Este niño va a ser un niño muy simpático, carismático, con una sonrisa linda, muy pillo, divertido, que no para un minuto, que no anda, corre, que está siempre ocupado, siempre haciendo cosas, que en casa cuando está jugando no tiene un juego, tiene 7 juegos y va de uno a otro. Que cuando los padres le dicen súbete y lávate los dientes, digo súbete, aquí las casas tienen 2 pisos normalmente, pero vete al baño y lávate los dientes, pues el niño se va y cuando la madre va a los 10 o 15 minutos ni se ha lavado los dientes, ni se ha preparado se ha puesto el pijama, ni ha hecho nada de lo que tenía que hacer porque se le ha olvidado. En el camino se distrae y se le olvida. Son niños que en el colegio igualmente se distraen mucho y la profesora tiene que estar pendiente de él y recordándole que haga el trabajo. Si la profesora no tiene el tiempo para dedicarse al niño, pues el niño va a ir retrasándose y educacionalmente no va a alcanzar tanto, no va a llegar tan lejos como podría, se va quedando atrasado. Son niños que tienen dificultad con la escritura, sobre todo, como dije la semana pasada, tienen la coordinación motora de fina y gruesa a mayor, es difícil. La coordinación motora con la escritura es difícil. Y en cuestión de la lectura, aprenden a leer, pero cuando les preguntas qué han leído, no lo saben. No saben porque no se han concentrado. Han leído un poco como papagayos, pero no se estaban concentrando para leer. O a lo mejor te dicen lo que estaban leyendo, pero cuando les preguntas por un detalle en particular, de eso no lo saben, porque se enteran a grosso modo, se enteran del tema,
pero no se concentran lo suficiente para saber el detalle. Son niños que se están levantando constantemente en la clase del asiento y en casa cuando están comiendo, pues van a la nevera a coger algo, o se levantan a por agua, o se echan, o están molestando al que está al lado. Son niños hiperactivos que tienen mucha energía, mucha energía. Cuando les hablas parece que te escuchan, pero solo te oyen. Y para que realmente, y nosotros a menudo decimos que son unos niños que se les olvidan las cosas con mucha facilidad, realmente no se les olvidan las cosas, es que nunca las han memorizado, nunca las han registrado. Tú les has dicho algo, te crees que te han escuchado, pero no han registrado esa información. Entonces luego cuando les preguntas no se acuerdan, pero no es porque tengan mala memoria, ¿de acuerdo? Es porque nunca han memorizado en primer lugar, entonces no pueden recordarlo. Entonces para estos niños, cuando realmente quieres que te hagan caso y que hagan lo que les estás pidiendo, tienes que mirarle a los ojos, que ellos te miren a ti, casi tocarlos para que estén contigo, ¿no? Para que se centren, decirles lo que quieres y luego pedirles que te repitan lo que tú les has dicho, para asegurarte de que realmente han memorizado, han registrado la información y saben lo que tienen que hacer. Luego a lo mejor tampoco lo hacen, porque se despistan, se distraen y no lo hacen. ¿Os acordáis de la semana pasada cuando hablaba del mapa de carreteras? Creo que os lo dije, os lo comenté, algunas veces me equivoco, no sé si lo digo en mi presentación en inglés o en español y me hago un poco de lío. Pero creo que os comenté el mapa de carreteras, ¿no? Que los niños, el cerebro de estos niños es un poco como un mapa de carreteras. Cuando ellos están en la autopista, en una carretera ancha y muy determinada, muy clara, pues van por ahí, ¿no? Pero si de repente ven que se pueden salir de la autopista porque ven una señal que de repente tiene un color brillante y les llama la atención y se van por ahí, y luego ven en la carretera que hay unos animalitos, unos perros, no sé, entonces cuando se quieren dar cuenta están en una carretera comarcal, se han despistado tanto, se han distraído tanto que han perdido completamente el foco de lo que estaban haciendo, ¿no? Y ahí es cuando acaban teniendo problemas, porque les regañamos todos los adultos, ¿no? Son niños que no alcanzan su potencial escolar, académico. Son niños, como decía, ¿no? de capacidad media, pero estos es de los que hablo hoy, pero van quedándose atrás y acabarán repitiendo cursos. Son niños que tienen una naturaleza graciosa y les gusta hacer reír a la gente y suelen ser los payasos de la clase. Y a ellos les gusta ser los payasos porque es una de las pocas situaciones en las que no les están regañando, la gente demuestran que les gusta el niño y se sienten a gusto con ese papel. Se aburren con mucha facilidad y siempre están buscando qué hacer. Y algunas veces, como se aburren, interfieren demasiado con sus hermanos o en la clase con otros niños, y eso también acaba generándoles problemas. Vale, pues ese es el niño. El adolescente, os podéis imaginar que este niño del que hablaba, ¿no? Con 5 años, de forma diaria la profesora le está diciendo siéntate y haz lo que tienes que hacer, la madre le está diciendo te he dicho ya 3 veces que vayas y te pongas el pijama, o que te comas, que acabes la cena, o que y como nosotros, como se lo decimos varias veces, a la cuarta, quinta, sexta vez se lo decimos chillando, pero los chiquillos no han oído ni la primera vez, perdón, sí han oído, pero no han escuchado ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta. A la quinta, cuando chillamos, de repente, por primera vez para ellos, escuchan que tenían que haber hecho algo que ellos no sabían, pero lo escuchan de forma con grito, ya de mal humor por el parte del adulto, ya de mala gana. Esa es la vida de esos niños, esos son los días de esos niños, regañándoles porque son muy brutos, porque han hecho daño a otra niña, brutos sin ellos querer, tienen mucha energía y la echan para afuera como pueden, pero crecen con los adultos regañándoles bastante, mucho, los adultos perdiendo la paciencia, pero para ellos, como digo,
realmente no saben cuál es nuestro problema del de adultos, porque les chillamos así de repente, ¿no? Y entonces ese chillar y ese regañar va haciendo daño en la autoestima, va dañándola, va aminorándola, empequeñeciéndola, debilitándola, la autoestima, luego la confianza en sí mismos, la forma, el cómo se ven a ellos mismos. Entonces, en el colegio no hacen las cosas bien, les regaña. Al final, ellos realmente lo pasan mal porque no se pueden concentrar y siempre fallan y siempre les regaña. Al final ya ni lo intentan. Y cuando llegan a la adolescencia, llevan no días, no semanas, no meses, años de una negatividad y un regañarles y un decirles no te enteras, no escuchas. Entonces ya están dañados, ya no creen en sí mismos, viven pensando que el mundo es un sitio injusto, ¿no? ¿Por qué a los demás en la clase no se les regaña tanto? ¿Por qué son ellos los que siempre acaban con problemas, ¿no? Entonces, estos chavales, a esa edad ya en la adolescencia, lo que vemos son niños que tenían una naturaleza preciosa, que la siguen teniendo ahí de fondo, pero están enfadados, están resentidos, están dolidos. Y van a demostrar eso. Entonces, cuando ya les regañamos, ya te dicen déjame en paz, y ya contestan mal. Y entonces ya lo que vemos que son niños groseros, difíciles, de mala uva todo el rato. Eso es lo que vemos, pero eso es una consecuencia de mucho que hay de fondo. Estos niños, como son infelices y luego como no se concentran y no piensan las consecuencias y no piensan las cosas bien, pues se dejan llevar y pueden acabar pues metiéndose en drogas o metiéndose en líos, haciendo cosas, robando en las tiendas, haciendo cosas que realmente ellos no han pensado bien y no han tomado una decisión siendo muy conscientes de lo que están haciendo, y acaban teniendo problemas, lo que les hace todavía más resentidos y más enfadados, ¿no? Porque los adultos, claro, vamos a tener una actitud dura con ellos, ¿no? Y como no piensan las consecuencias, también hacen cosas que realmente son muy absurdas y pueden tener relaciones sexuales sin protegerse, acaban con enfermedades de transmisión sexual o dejando embarazada a alguna chavala o ese tipo de cosas. Y al final son chavales infelices, chavales pues que la ansiedad empieza a presentarse como un problema, los cambios de ánimo y la infelicidad se aíslan más y son más infelices. Siguen siendo muy desorganizados y muy caóticos o repiten cursos o no se sacan el bachillerato al final. Porque no son capaces de concentrarse lo suficiente. Ya como adultos, pues estos chavales ya como adultos serán gente muy ansiosa, con ansiedad, tendrán una gran necesidad de control, porque el mundo no lo controlan, porque están muy perdidos, y es muy difícil para ellos. Ha sido muy difícil mantener un foco y saber dónde quieren ir. Han estado siempre perdidos, han estado siempre por todas partes. Tendrán trabajos, pero cambiarán de trabajos muy a menudo, porque o bien les echan, o bien ellos no aguantan, o bien hacen fallos porque no se están concentrando y cometen fallos, o bien porque no pueden aguantarlo, porque tienen esta hiperactividad, que ya no es la hiperactividad del niño de 5 años que se sube por las paredes, es una agitación interna, es moverse así, el moverse un poco de forma inquietos, son muy inquietos, esa es la palabra que buscaba.
Y en cuestiones de relaciones de pareja, pues lo mismo, suelen tener muchas relaciones, pero no duran demasiado. Ya en el adulto, pues a lo mejor se han separado varias veces, o si no se han separado, la relación no es una buena relación. Acaban muchos bebiendo alcohol de forma casi diaria y es lo que hacen para casi como automedicarse, para sentirse un poquito más tranquilos, un poquito más a gusto. El alcohol y las drogas también, pero el alcohol les hace sentir más tranquilo, les relaja un poquito y esa inquietud interna que tienen se la calman un poquito, pero además mientras beben como que se olvidan de la realidad, ¿no? De su realidad y de su angustia y de sus ansiedades y de sus preocupaciones. Luego el problema es más grande, claro, porque no tienen un problema, el del trastorno de déficit de atención y la ansiedad, sino que además han añadido el problema del alcohol. Son gente que normalmente empieza muchas cosas pero no acaba ninguna, se queda siempre a mitad. ¿Por qué? Por el mapa de carreteras del que hablaba, se distraen y no tienen la determinación que deberían tener o que tenemos otras personas. Entonces, si pasamos al tipo de inatención, y este tipo es más común en las niñas, es muchísimo menos común. El tipo más común es el niño hiperactivo, ¿de acuerdo? Pero la niña inatenta, no sé si eso es una palabra, pero la niña con falta de atención no es hiperactiva, ese cuadro es mucho menos común, pero no se reconoce nunca. Estas niñas están completamente abandonadas. ¿Por qué? Pues muy sencillo, son niñas que de pequeñitas no generan ningún problema, son niñas muy dulces, con una sonrisa preciosa, siempre quieren ayudarte cuando se lo pides, porque ellas están siempre flotando, como yo les digo, flotan en un mundo maravilloso de fantasía propia, ¿no? Entonces en ese mundo ellos están felices, pero es que pueden estar en ese mundo todo el día si las dejas. A esa edad, a los 5, 6, 7, 8 años, todo el día. En el colegio, en las clases, se pasan las horas y no han hecho nada de lo que tienen que hacer, porque ellas están en su mundo flotando. Entonces, por supuesto, académicamente se van a quedar detrás. Pero la profesora o el profesor demasiado tiene atendiendo a toda la clase y a los niños que son más hiperactivos, que son más problemáticos, como para ocuparse de esta niña. Pues esta niña pues es un poquito más lenta, es una niña más lenta, es una niña que necesita más tiempo, es una niña que está flotando, que es inatenta completamente y que no va a alcanzar académicamente su potencial en absoluto. Entonces va a ir cayendo y va a ir repitiendo. En casa es una niña muy buena, no da problemas, pero acaba también enervando un poquito a los padres porque no hace nada de lo que le dicen, lávate los dientes, lo que digo, tal. No es hiperactiva, pero es que flota, no hace nada de lo que tiene que hacer. Entonces, para padres que están ocupados y que tienen vidas muy ocupadas, pues es una niña que acaba generando el problema de que no hace caso. Vuelvo a lo mismo que decía con los niños. No es que se les olviden las cosas, es que nunca las registran, nunca las memorizan. Para empezar, no hacen caso porque no escuchan, oyen, pero no escuchan. Y encima se distraen. Esta niña, cuando tiene 14, 15 años, pues tiene, como os imagináis, muy poca autoestima. Las niñas, las compañeras la dejan de lado porque es una niña que no aporta mucho al grupo. Como son inmaduros y van más atrás, a esas edades, a los 14, 15 años, que ya las niñas están hablando de chicos y de salir y de... Estas no, estas están todavía jugando con las Barbies, estas todavía son muy infantiles. Entonces no encajan bien en el grupo y se las margina, ¿no? Se las deja al lado, no se las incluye. Con lo cual ellas pues se dan cuenta de que
de que se las rechaza, de que no se las quiere en el grupo, no se las incluye, en el colegio las regañan, en casa las regañan, los amigos no las incluyen y crecen con muy poca autoestima, una autoestima muy mala, un concepto de sí mismas muy malo, de que no son buenas, de que no valen la pena, de que no son merecedoras, de que son tontas en cuestión de inteligencia, porque están repitiendo, y acaban pues haciéndose, cortándose los brazos o muy infelices, llorando y muy infelices. Acaban yendo a los servicios de salud mental donde se les receta antidepresivos. Sin pensar que realmente la depresión, la ansiedad y ese estado de ánimo es consecuencia de un trastorno de déficit de atención. Entonces, dale todos los antidepresivos que te apetezca y quieras durante toda la vida, que no estás solucionando el problema de base, el problema de fondo. Estas niñas cuando crecen ya y son mujeres adultas acaban teniendo medicación de por vida, antidepresivos, porque son mujeres con mucha ansiedad y con mucha depresión, con muy mala autoestima, y se frustran mucho consigo mismas porque se distraen con mucha facilidad y cuando van con el coche se pasan la salida o se dan un golpe tonto porque no han prestado atención, o en su vida diaria se distraen con mucha facilidad y no hacen las cosas que tienen que hacer, ¿de acuerdo? Pues me parece que esa es la idea. ¿Qué hacemos con esto? Pues si cuando habéis estado escuchando esto os ha recordado, o bien a vosotros os identificáis vosotros mismos como adultos ya o como adolescentes, o si pensáis en vuestro hijo, en vuestra hija, en vuestro hermano, en vuestra hermana, en vuestra pareja, en vuestro amigo, en vuestra amiga, pues quizá leed un poquito más sobre el trastorno, quizá, y si de verdad estáis convencido de que os recuerda a vosotros mismos o a algún ser querido, pues yo os aconsejaría que fuerais al médico de familia y que dijerais esto creo que es lo que pasa, cómo lo hacemos. Es verdad que los servicios de salud mental, sobre todo en España, en Inglaterra falta mucho, pero en España están terribles. Y lo sé por experiencia porque yo he querido ayudar a amigos y familiares y yo con el conocimiento lo he tenido muy difícil para llegar a conseguir un diagnóstico para una chiquilla. Bueno, que al final lo conseguimos, pero costó mucho trabajo. Entonces, pero ya el hecho de que sabéis lo que está pasando y quién lo tiene y que no son niños retorcidos y que no son niños difíciles, ya debería cambiarnos la actitud y ya debería ayudarnos a aceptar a esta gente como son, a nosotros mismos como somos, ¿no? O sea que ya debería ayudarnos de por sí. Pues acabo. Espero que os haya parecido interesante y que os ayude quizá de alguna forma. Acordaos de que todos somos eslabones de una cadena fuerte, maravillosa, larga, que nos lleva al fin del mundo, si continuamos juntos, ayudándonos, apoyándonos, aceptándonos y respetándonos y queriéndonos, ¿vale? Pues nos vemos la semana que viene con más casos de trastorno de déficit de atención todavía, pero con comorbilidades, con otros trastornos, con depresión, con el espectro del autismo, con otros. ¿De acuerdo? Que paséis una semana fantástica y cuidaos. Gracias.